Bueno, no queremos ir muy tarde porque es que luego tenemos otra mesa que también van a ir como muy puntuales, así que vamos a intentar empezar y hemos dado 2 gritos abajo para que la gente suba. Acabamos los módulos principales del Congreso con una mesa que, habiendo visto todo lo que se ha hablado hasta ahora, yo creo que es crucial, que es si todo esto cómo se paga y a quién se paga y de qué manera. Para presidir esta mesa hemos elegido a la persona que mejor puede hacerlo, que es la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Económicos de la Fundación Edad-Civida, Cristina Bellido, a la que invito a subir al atril. Gracias. Gracias, María José. Hola a todos. No os digo bienvenidos porque muchos ya lleváis mucho rato aquí, pero bueno, es un honor para mí presentar esta mesa, el impulso de la gestión integrada a través de la financiación y sistemas de pago. Desde Edad y Vida entendemos que es necesario la integración de la atención sanitaria con las necesidades reales y cada día más complejas que se afrontan a nivel social y de salud. Esta integración es uno de los grandes retos compartidos por todos los sistemas de salud, pero que encuentra obstáculos evidentes en los modelos de compra y pago de los servicios sanitarios y sociales. Sabemos que en los últimos tiempos se está trabajando desde muchos ámbitos en mejorar la coordinación e integración de los proveedores de servicios sanitarios y sociales mediante modificaciones en la forma de financiación y la introducción de nuevos incentivos. Para conocer un poco más sobre lo que nos depara el futuro de una gestión sanitaria y social integrada, abordaremos en esta interesante mesa las experiencias más significativas a nivel internacional y que tienen un potencial de transferencia a nuestro país. Y pondremos un especial foco en los incentivos para la integración de la atención a pacientes pluripatológicos y la atención domiciliaria en el contexto del Sistema Nacional de Salud. Y sin más, le cedo la palabra a José Augusto García para que presente a los ponentes y dé inicio a la mesa. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa debate sobre un tema sencillo y que tenemos ya superado, que es el de la financiación de la integración sanitaria y social. Ahí, permitidme que me presente brevemente. Ya me conocéis muchos de vosotros. Soy José Augusto García, soy el director general del Consorcio de Salud Social de Cataluña y ahora también el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Cuando la mesa de financiación y de sistemas de pago se pone encima de la mesa, se hace porque sabemos que es un impulso importante para que las cosas pasen el hecho de financiarlas de forma adecuada, que significa en volumen adecuado, en cantidad adecuada, pero también en la forma adecuada y, por lo tanto, estimulando aquellos objetivos que queremos llegar a conseguir, ¿no? Y en el mundo de la atención integrada social y sanitaria hay muchas incógnitas en cuanto a financiación, ¿no? Tenemos que seguir teniendo un sistema de financiación diferenciado que viene por la vía de los servicios sociales y servicios sanitarios. Tenemos que seguir disponiendo de los mecanismos de pago que muchas veces son ya obsoletos, pago por estancia, pago por estructura. ¿Tenemos que seguir financiando de forma histórica lo que ha venido pasando hasta ahora? ¿O hay que empezar a poner el foco en otra serie de objetivos, ¿no? Y de eso se trata esta mesa, ¿no? Hemos pensado en la mesa hacer una aproximación desde lo más macro a lo más cercano, de manera que vamos a empezar mirando las modalidades de financiación que hay para aplicar la atención integrada social y sanitaria y también las modalidades de pago, modalidades de financiación y modalidades de pago, con una óptica internacional. Y para eso pues hemos invitado a la mesa a Tino Martín, que Tino Martín es economista de la salud, es consultor internacional en gestión sanitaria y salud digital. Actualmente colabora con la OMS en Europa y con la Asociación ETEL de Salud Digital y coordina el observatorio La Gestión Importa de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, que contiene secciones de atención integrada, financiación, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Le hemos pedido que también nos ponga algún ejemplo de algún país y que nos digan cómo lo están haciendo pues,
fuera de las fronteras nuestras, la financiación y los métodos de pago en atención integrada social y sanitaria. Después, para hacer una visión un poquito más cercana, más desde la óptica del proveedor, para ver qué incentivos tenemos y qué desincentivos. Y también para ofrecer una visión diferente, para pasar de una visión basada en actividad y resultados muy tangibles, y a veces resultados intermedios, a una óptica diferente, basada en el valor, y además que nos ponga algún ejemplo de lo que ha hecho él en territorio. Hemos invitado a Roberto Nuño. Roberto Nuño es doctor en organización de empresas, es economista de la salud también. Mucho economista tenemos en la mesa, ¿eh? Luego hablaremos también de asistencia. Que tiene más de 25 años de experiencia en el sector sanitario. Ha estado trabajando en gestión, en consultoría estratégica, en docencia, en investigación, en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, BioEF, Deusto Business School y Osakidecha. Ha dirigido el área de gestión sanitaria de la Universidad de Deusto. Previamente fue director del Instituto Vasco de Innovación y un gran impulsor de la estrategia del País Vasco en la cronicidad, en desplegar modelos de atención a personas con cronicidad, y actualmente es consultor en gestión sanitaria basada en valor, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Economía de la Salud y editor del International Journal of Integrated Care. Y por último, para hablarnos de algo aún más cercano, en concreto de la financiación del valor, de cómo financiamos el valor y sistemas de pago de valor en el mundo sociosanitario, le hemos pedido a la doctora Jennifer Kenepa, que es doctora en medicina, que es especialista en otorrinolaringología y posgrado en gestión sanitaria y máster en economía de la salud, que nos comparta cuáles son los puntos que ella ve positivos, los puntos negativos y los retos que tenemos en el sistema actual, en el día a día de nuestro sistema sociosanitario. Yo les he pedido a cada uno que hagan una exposición durante 20 minutos. Si se pasan de 20 minutos, yo saldré, les quito el micrófono y se acabó. Para después hacer una discusión, porque me parece que lo importante es entrar en aquellos matices que nos interesan más, en aquellos temas que tenemos más duda, o en aquellos temas que queremos hacer especial énfasis, especial hincapié, y por lo tanto, después de estas 3 exposiciones que irán seguidas y sin palabras, sin turno de palabras y de preguntas, lo que haremos será comenzar aquí un debate y también os daremos a todos la oportunidad de poder participar en el debate haciendo preguntas, comentarios, quejas o sugerencias. De manera que yo os dejo ya continuo. Buenos días. Es un placer estar aquí. Primero quería agradecer a la organización por la invitación. Es una temática complicada que puede llevar a mucha confusión si no aclaramos bien los términos y, por lo tanto, recogí el guante de abrir la sesión con esta visión más internacional, pero también con una visión de alguna forma educativa para poder tener una conversación, una discusión que estuviese basada en conceptos claros. Por lo tanto, la idea de la presentación es cubrir estos elementos de definición de marco de financiación sanitaria, y ahora me explicaré. La reticencia a utilizar el sistema de pago como palanca principal, una visión de sistemas de pago aplicados a atención integrada y, como decía José Augusto, experiencias concretas a nivel internacional que pueden ilustrar su utilidad, todo y que hay aún muy poca evidencia en el desarrollo. Me quiero detener en este primer punto para aclarar un concepto que el título de la sesión lo deja bastante claro, pero quiero insistir en ello. Financiación y sistemas de pago los utilizamos muchas veces de forma indistinta, son conceptos diferentes y, de hecho, hay más elementos que deberíamos tener en cuenta al respecto. Esto es el marco de financiación sanitaria que utiliza la OMS para la atención sanitaria universal, para la cobertura sanitaria universal, y define estos 4 bloques
dentro del concepto de financiación sanitaria. Por tanto, cuando hablamos cómo financiamos los servicios, deberíamos identificar estos 4 elementos, es decir, cómo llegan los recursos al sistema, y cuando estamos hablando de atención integrada, si hablamos en el nivel más amplio de atención integrada, donde estamos prestando servicios sanitarios y sociales, cómo se recogen los recursos para financiar los 2 ámbitos. Esto sería el primer elemento. Luego, cómo estos recursos se agregan o si no se agregan y qué riesgos se están cubriendo. Y, no finalmente, pero centrados en lo que hablaremos hoy, cómo se compran los servicios, los sistemas de pago. Por tanto, cuando hablamos de atención integrada, principalmente vamos a discutir los elementos de pooling, si estamos poniendo recursos de diferentes sectores en un mismo cubo sobre el cual se va a repartir, y cómo esos recursos se trasladan al proveedor para comprar exactamente qué elementos hay en la compra. Hay un cuarto elemento que hoy probablemente no entraremos, que es la cartera de servicios, y eso es parte también de la financiación sanitaria, la definición de los servicios que se prestarán. Por lo tanto, dicho lo primero, la distinción entre estos 2 elementos, que el título ya lo recoge: financiación, que podría estar más asociado al revenue y al pooling, y purchasing, el sistema de pago. Insisto en que la solución a los problemas que nos enfrentamos para integrar la atención, desde la atención vertical a la horizontal, es complicado y es incluso peligroso intentar atajarlos de golpe mediante el sistema de financiación. Es una palanca que puede ayudar, pero probablemente no sea la primera, será elementos a discutir. Otro elemento dentro del marco es que cuando hablamos de atención integrada y lo contraponemos a atención fragmentada, esa fragmentación también nos la encontramos constantemente en la financiación sanitaria. Tenemos diferentes fondos que financian la atención, que se juntan o no se juntan normalmente en diferentes pools, y los sistemas de compra están también fragmentados. Incluso en el mismo sector hay diferentes sistemas de pago para cada uno de los proveedores que participan en la atención del paciente, y por lo tanto se generan elementos de desalineamiento entre los incentivos que tiene cada uno de los proveedores, y los resultados probablemente no sean los más interesantes a llevar a cabo. Estamos hablando de sistemas de pago, y la pregunta es por qué utilizar la palanca de pago para hacer el cambio, para superar esta fragmentación. La razón es clara, está muy expuesta. Si no está bien alineado, los costes de duplicidad de pruebas o faltas de coordinación entre proveedores son altos, y por lo tanto es un elemento a tener en mente a la hora de intentar avanzar en la integración. Para empezar a abordar ejemplos internacionales, otro elemento, después de definir brevemente financiación, sistemas de pago, es definir qué entendemos por atención integrada. Aquí podríamos utilizar miles de definiciones. Me quiero acotar a un trabajo realizado en un proyecto europeo recientemente, el proyecto SELFIE, que analizaba elementos de la entrega de servicios, la financiación y los resultados en modelos de atención a la multimorbilidad, y definía, y aquí lo retomaremos en varios elementos, la atención integrada como esfuerzos estructurados para proveer atención coordinada, proactiva, centrada en la persona y multidisciplinaria mediante 2 o más proveedores. El elemento de que participasen más de un proveedor era importante dentro del marco del proyecto, y comunicados y colaborando en el mismo o diferentes sectores, incluyendo dentro del sector sanitario los niveles sanitarios. En concreto, ellos analizaron elementos de gestión poblacional, elementos de atención a la fragilidad, atención a personas con problemas en diferentes ámbitos, y atención paliativa. En el ejercicio que hicieron de intentar tipificar los sistemas de pagos que se estaban utilizando, esto era un proyecto europeo que abordaba 7 diferentes países, trabajaron sobre esta base de sistemas de pago, y aquí me gustaría resaltar y explorar brevemente los que están relacionados con la atención integrada. Si lo leemos desde de abajo hacia arriba, tenemos en primer lugar los elementos que están relacionados con el pago por servicio, y dentro del pago por servicio aparecen 2
que estarán ligados con atención integrada. Uno es el pago por resultados, el Pay for Performance, y el otro es el pago por coordinación. Estos dos, en combinación con otros, sirven para introducir incentivos a que haya mayor coordinación entre proveedores. Hay un caso específico que abordaremos también, que es el pago por episodio. Habéis oído hablar seguramente de los bundle payments, utilizados más en el ámbito de atención sanitaria, pero hay experiencias para pacientes con multimorbilidad o con fragilidad, donde se incorporan también paquetes de servicios sociales, y este sería el ejemplo de sistema de pago más notorio que incentive la atención integrada. Esto siempre para servicios a nivel individual. Si nos vamos más a nivel poblacional, y esto aplica más a la integración vertical, tenemos las cápitas, ya sea por receptor o por beneficiario, y los presupuestos o el salario sería para pago individual. Por lo tanto, estamos en el fondo, cuando analizamos sistemas de pago relacionados con atención integrada, estamos delante de estos 4+1 sistemas de pago que podemos optar. Uno de ellos estaría más de cara a la población, que sería los pagos capitativos, ajustados por las variables necesarias que se quieran realizar, y si el segmento de población es paciente frágil, pues con ajustes en base a esa población. Pago por resultado y pago por coordinación no son pagos exclusivos, no se financia a ningún proveedor exclusivamente por este sistema, sino que es un sistema que es en combinación a otros sistemas de pago, y por eso aparece esta quinta categoría, que son los pagos mixtos, que sería una cápita complementada con un pago por coordinación o con un pago por resultados. Y los bundle payments, que, como decíamos, se han experimentado más en procesos de atención vertical para una patología muy concreta, y más en el ámbito hospitalario que en el comunitario, todo y que también proveedores comunitarios han participado. Visto esto, intentándolo dibujar en un gráfico, vemos cómo los diferentes modelos de pago se asocian más o menos a elementos de integración. Aquí tenemos integración entendida por el número de organizaciones que prestan la atención, desde una sola hasta una red o una integración de todos los niveles asistenciales en una organización. Y esta sería la relación entre estos modelos de pago que comentábamos y los que estaban más relacionados con sistemas asociados a la atención integrada serían estos de aquí. Los que están más relacionados con servicios individuales en la parte baja, los que serían más a nivel poblacional en la parte alta. De todas formas, quedarnos con solo el titular del sistema de pago puede llevar a equívocos. Si queremos hacer un análisis más pormenorizado, tendríamos que entrar con mucho más detalle. Lo voy a hacer muy brevemente. El primer elemento es el alcance de pago. Podemos definir el sistema, y aquí fíjense en la parte alta, el mismo sistema de pago o la misma característica del sistema de pago puede tener elementos de baja integración, media integración o alta integración, y esto nos sirve para tipificar el sistema de pago. Entonces, si el primer elemento es la población objetivo, podemos tener un grupo muy específico, pacientes de alto riesgo, y ese sería un elemento, en este caso de baja integración. Puede ser un grupo más amplio o puede ser la población total del área. Lo mismo ocurriría por tiempo, puede ser un solo contacto, muy baja integración, varios contactos, el episodio sería el ejemplo del bundle payment, o la atención durante un periodo largo, durante un año, asociados normalmente a las cápitas. Y luego, ¿cuántos sectores o niveles están participando? Un solo sector, este sistema de pago financia solo la atención primaria, financia a dos sectores, atención primaria y atención social en el territorio, o 3 o más sectores niveles, y aquí sería atención primaria, atención secundaria, social. El otro elemento es cómo participan los proveedores y su cobertura. Hay un proveedor del sector en el sistema de pago solo, por ejemplo, estamos pagando solo a los médicos de familia que trabajan en atención primaria, a múltiples proveedores de los sectores implicados,
todos los otros proveedores que estuviesen en atención primaria o a todos los proveedores de los sectores implicados. Y el elemento de pooling sharing, esto sería un elemento que aparece como una variación en el sistema de pago, que es cuando introduces un incentivo de participación en los resultados del territorio para compartir ganancias o ahorros. Y aquí sería, si no lo hay, si es solamente parte del presupuesto, estuviese todo el presupuesto. Y finalmente, las condiciones y la calidad. Podemos financiar un bundle payment solamente para paciente diabético, podría ser un bundle payment para múltiples condiciones o podría ser para toda la atención sanitaria y social, sería un modelo más de tipo capitativo. Y cuando hubiesen elementos de la evaluación del sistema de pago relacionado con el resultado, con la calidad, podría ser la medida de actividad, es lo que probablemente estamos más acostumbrados en el ámbito sociosanitario, medidas de resultados en forma de comportamientos de los pacientes, pues la glicosilada, si fuma o no fuma, indicadores de calidad asistencial básicamente, o pago por resultados cuando entramos ya a medir los resultados en salud, la calidad de vida. Si mirásemos, por ejemplo, cómo estamos pagando actualmente la atención primaria en España, que tiene un pequeño componente de atención social, veríamos que es a todos los pacientes durante todo el año, pero solo al nivel de atención primaria. Por lo tanto, aquí peligro de desincentivos o desalineamiento con otros niveles y sectores, a múltiples proveedores, porque son los equipos y otras unidades que trabajan en atención primaria. No hay compartición de ganancias ni ahorros. Es a múltiples condiciones. De hecho, este estaría entre aquí y aquí, pues sería toda la atención, pero no incluiría toda la atención social y se mide por el Pay for Performance de estos indicadores. ¿Para qué nos sirve esto? Para analizar con mucho más detalle el sistema de pago que tenemos presente y poder comparar con otros sistemas. En una evaluación que salía también del trabajo que se hacía en Selfie, utilizaban todas estas variables que hemos estado midiendo, considerando que baja integración es 1, media integración es 2, alta integración es 3, y aquí son todas estas variables que hemos ido viendo. Tiempos, sectores, si había pooling, la cobertura, el ingreso no lo hemos visto, pero era otra de las variables, las condiciones y la medida de la calidad. Y aquí comparaba, y lo veremos después, 3 sistemas. Un bundle payment para diabetes, un bundle payment para paciente frágil y la experiencia de Medicare para el Care Improvement, el Bundle Payment para Care Improvement. Y como veis aquí, al comparar los sistemas, podemos ver cuáles tienen mayores puntos de integración respecto a los otros basados en este elemento. Por lo tanto, para ir a un nivel más profundo, tenemos un marco que nos lo permite realizar. ¿Qué limitaciones tenemos? Por un lado, tenemos que nos enfocamos a proveedores individuales, a episodios agudos en los sistemas de pago actual. Cuando nos vamos a modelos de atención crónica, la única manera es la cápita, pero no cubre a todos los proveedores, y tenemos problemas en la incentivación de colaboración y coordinación que queda exacerbada con la multimorbilidad. Veamos 3 ejemplos brevemente. Antes de entrar en ellos, deciros, no es fácil encontrar experiencias bien documentadas y, sobre todo, es muy difícil encontrar experiencias documentadas al nivel de evidencia de resultados. Por lo tanto, lo que veremos ahora son, en algunos casos, experiencias que se están llevando a cabo y que aún su evaluación no está completa. El primero, probablemente es conocido por todos vosotros, es el modelo PACE, dirigido a paciente mayor, con criterios de inclusión mayores de 55 años, que vivan en el área de la organización PACE, y principalmente esto es las mutuas que contratan a los proveedores PACE para la atención del paciente para evitar su institucionalización. Y el sistema empezó hace muchos años, en los años 70, y ha ido evolucionando
sobre el tiempo. El modelo que utilizan aquí es una cápita, pero es una cápita para este tipo de paciente muy concreto. Por tanto, en la tipología de sistemas de pago estaríamos en ese nivel bajo de integración, todo y que pretende coordinar los servicios en la comunidad para que no lleguen los pacientes a la necesidad de institucionalizarse o retrasarlo en cierta medida. Este sí que está evaluado porque lleva mucho más tiempo y se estiman ahorros del 13%, reducción de tasas de hospitalización, mejora de satisfacción y mejores resultados en cuanto a salud o no ser tan propensos a sufrir depresión. Si nos movemos al entorno europeo, lo que es importante, porque los sistemas de pago tienen que estar completamente contextualizados en el lugar donde se aplican, la iniciativa que se está llevando a cabo, y aún falta mucha evaluación al respecto, en el Reino Unido, que siempre nos sirve un poco como guía para la reforma sanitaria, son los Integrated Care Systems. Aquí principalmente el mecanismo de fomento de la integración está en la parte de financiación más que en el sistema de pago. En la financiación porque se facilita que los fondos sanitarios y los fondos sociales que están provistos por los gobiernos locales se coloquen en fondos, en pools comunes, en lo que llaman el Better Care Fund, y que mediante los sistemas de compra de servicios a nivel territorial se puedan comprar servicios sociales y sanitarios en base a ese fondo común. Un elemento interesante aquí es que están experimentando la evolución del sistema de pago tradicional, las tarifas que tenía el NHS en Inglaterra, a un modelo mixto donde hay un elemento capitativo, donde hay un elemento de pago por resultado, el Improvement Payment Scheme, y introducen un elemento de share savings como incentivo a estos grupos de proveedores en el territorio. Para evitar la fragmentación total de los GPs trabajando solos, pues en proveedores comunitarios multiespecialidad y sistemas de atención primaria y atención a la atención aguda. Este es el ejemplo del Reino Unido, por lo tanto, fijaros, financiación y algún elemento de sistema de pago aún por explorar. Y finalmente, un ejemplo que aparece muy bien documentado en el proyecto Selfie que comentábamos antes, es un programa que se lleva a cabo en el sur de los Países Bajos, en la región de Brabante, cerca de Eindhoven, y se llama la cadena de atención para el paciente frágil y mayor. En este caso, la idea es proporcionar coordinación de la atención centrada en la persona para mantener a las personas lejos también, o sea, en casa y lejos de la institucionalización y desarrollar esta atención primaria multidisciplinaria porque tenían una situación también de fragmentación a nivel local. Si vamos al modelo elemento de pago que están introduciendo aquí, probablemente sea el más avanzado en la definición de un bundle payment relacionado con la atención integrada, incluyendo elementos sociales. Se basan en este modelo donde hay 4 elementos para la gestión del servicio. Sería la estratificación de riesgos, identificación de casos, evaluación holística, un equipo multidisciplinar que trata la atención, coordinación de la atención y gestión de casos. A la hora de financiar, aquí se colocan fondos de las compañías de seguros que financian la iniciativa. En algunas zonas de Holanda también los gobiernos locales están aportando valor y aquí implementan un sistema de pago bundle que lo desarrollan para personas mayores también en este campo concreto. Falta evaluación de esta experiencia aún para poder, pero es digamos el primer paso claro en el entorno europeo de un bundle payment en un país que tiene ya mucha tradición de bundle payment porque lo han trabajado mucho para patologías crónicas e intervenciones quirúrgicas conjuntamente con Suecia. Cierro aquí con reflexiones finales. Tenemos un problema con los sistemas tradicionales de pago, no incentivan necesariamente la atención integrada. Estos que están introduciéndose de forma alternativa no tenemos una definición uniforme y por eso esa tipología que hemos visto ayude a su clasificación. El
el problema de los sistemas que se están utilizando es que son excesivamente específicos a un sector o a un nivel, y el problema que tenemos siempre es cómo se reparten los fondos, si se traslada una cápita territorial, cómo esa cápita se transfiere entre los diferentes proveedores. Poca experiencia, pese a que todo el mundo reconoce que es un elemento importante a desarrollar, y el mensaje final, que ya sería un poco ligado con el debate que queremos tener con todos vosotros después, es que necesitamos explorar, necesitamos experimentar, necesitamos espacios para probar cómo podríamos mejorar estos sistemas, porque los sistemas que tenemos actualmente se diseñaron en un momento muy diferente al actual, en muchos sentidos, pero en particular en el sentido de la disponibilidad de información. Por tanto, con la información que tenemos hoy en día se podrían repensar de una forma paulatina los sistemas que tenemos actualmente para que pudiesen mejorar el incentivo a la coordinación. Muchas gracias y devuelvo la palabra. Gracias. Gracias, Tino. Ahora, Roberto, es tu turno. A ver si nos explicas qué es esto de la atención basada en valor y, sobre todo, cómo se financia esto, si es que somos capaces de identificarlo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias a la organización por la invitación, en particular a Josep María y a Tino, con los que he coordinado un poco mi participación. Yo voy a hacer una propuesta un poco se alimenta de lo que ha comentado Tino y lo voy a estructurar en cuatro ejes. Voy a tratar de ir rápido con mensajes clave y luego en las preguntas podemos madurar un poco más lo que trato de aportar. Bien, el índice, un poco la estructura, es un poco el contexto, las megatendencias que tenemos ahora mismo en la sociedad. Luego describiré, tal y como me dice José Augusto, un poco el concepto de atención integrada basada en valor o el Value-Based Healthcare. Haré un pequeño repaso del pago por valor, en qué fase estamos, aunque hay algunas de las cosas ya las ha comentado Tino y no me voy a reiterar. Y luego pondré un ejemplo muy pegado a tierra, que yo creo que es muy ilustrativo y además se une mucho con lo de la primera mesa de la mañana, cuando hablábamos sobre el terreno donde se ven las ineficiencias por falta de coordinación, ¿no? Y es un caso que pilotamos hace una docena de años en el País Vasco, y yo creo que es muy ilustrativo de los retos que plantea la financiación integrada. Bien, los dos tsunamis de los que voy a hablar en realidad representan un éxito de nuestra sociedad, pero a su vez son dos tendencias imparables e irreversibles a las que nos tenemos que preparar. Afortunadamente existen congresos como este para reflexionar, pero yo creo que al ámbito de las políticas estamos llegando bastante lentos viendo lo que tenemos encima, ¿no? Lógicamente un congreso como este, esto lo conocéis muy bien, pero la sociedad española, la sociedad catalana, la sociedad vasca, su demografía va a cambiar, ya está cambiando y va a cambiar de forma radical, se va a invertir la pirámide demográfica y colectivos que antes eran anecdóticos en nuestra sociedad pues van a ser representativos, como ya son los centenarios. Hay más de 20.000 centenarios en España. Una persona, comentaba el consejero en la inauguración, que vive en Cataluña, tiene 116 años. Ya se calcula la edad teórica actuarial a la que podemos vivir en 124 años. Por tanto, esto está aquí, está para quedarse y está unido a una enorme necesidad de cuidados en su sentido más amplio, sanitario y social. El otro gran cambio es la transformación tecnológica, el cambio tecnológico en su sentido más amplio, con unos avances enormes en la ciencia, en la tecnología, que en el caso, sobre todo de sanidad, viene asociado con un enorme coste. Ya estamos aprobando fármacos, tratamientos en torno al $500.000 euros. Las CAR-T que están llegando están entre 100.000 o 200.000 euros el tratamiento.
Son terapias de alta especialización, revolucionarias, porque algunas son cuasi curativas, pero que realmente van a revolucionar realmente el uso de recursos en el sector. Pero pese a todo ese cambio tecnológico, yo pienso que todavía la sanidad y el ámbito sociosanitario no ha llegado la disrupción tecnológica, un cambio fundamental de modelo de negocio, que una de las características que dicen todos los teóricos es que cuando se produzca probablemente no lo hayamos sabido anticipar, ¿no? Pongo como ejemplo, que ya tiene sus años y ya no es tan llamativo, este sistema que pusieron en China, la principal aseguradora de China, que cubre a 200 millones de personas, puso como un primer contacto en que las personas se comuniquen con un algoritmo, y además puso estas cajitas que nos recuerdan a los fotomatones, que incluso tiene una máquina de vending en que la persona el algoritmo puede recetar, puede prescribir, y la persona puede llevarse una serie de fármacos que no conozco el detalle. Esto sí es disruptivo, no lo digo ensalzándolo, sino simplemente esto es un cambio radical de un modelo de contacto con el sistema, ¿no? Todavía no estamos ahí, aunque la pandemia ha dado un salto de gigante en los modelos virtuales y no sabemos hacia dónde tenderemos. El cambio en este último año de la inteligencia artificial está abriendo horizontes realmente rupturistas, pero sobre todo tenemos más incógnitas que certezas. Bien, ante esas dos grandes tendencias que sobre todo nos marcan que va a haber una necesidad de recursos importante en el sector, tanto derivada de envejecimiento, cronicidad, pluripatología o fragilidad, como se habla en la primera mesa, hay que pensar cómo brindamos una atención que realmente aporte valor, ¿no? En el ámbito de la gestión sanitaria, en 2006 se publicó el libro Redefining Healthcare por Michael Porter y Elizabeth Teisberg, que pensando sobre todo en el sistema americano, un sistema que gasta en sanidad el 18% del Producto Interior Bruto, hablaba de que había que poner foco en valor, en medir realmente el resultado de la atención sanitaria. Si os fijáis, estamos hablando casi siempre de medidas intermedias, de actividad, de estancias, de altas, pero no realmente lo que le ha pasado al paciente, cómo ha cambiado su funcionalidad, por ejemplo, a raíz de esa intervención sanitaria. Yo escribí un editorial en el International Journal of Integrated Care reflexionando sobre las aportaciones de Porter, que pienso que son muy relevantes e interesantes, pero que había algunas limitaciones. El enfoque de Porter es muy hiperespecializado por patología, a nivel de paciente, y, por ejemplo, no se aborda la complejidad de los pacientes con pluripatología, que son nuestra realidad. No respondía a los retos de la salud poblacional, y si ya entramos en el ámbito sociosanitario, pues el valor, cuando él habla de valor, medir el valor del cuidado con esa perspectiva más de servicio social, pues todavía es más complejo que medirlo en el sanitario, que ya en sí mismo es complejo, ¿no? Estos son algunos de los autores que han influido toda esta nueva corriente de hablar de valor. Porter, que es un gurú que proviene del ámbito de la competitividad empresarial y que prácticamente lleva influyendo el ámbito de la gestión desde la década de los años 70, pero que hasta el año 2006, que escribió este libro, prácticamente no había abordado el sector sanitario. Y Porter lo que propone es el concepto de valor, que es al final hablar desde una perspectiva de un economista, es hablar de eficiencia, es hacer un ratio entre los resultados que obtenemos, puede ser resultados en salud, resultados en calidad de vida, y compararlos con el coste que nos supone obtener esos resultados. Eso que parece muy trivial, pues en realidad no lo tenemos medido además por ciclos de atención o por periodos de atención. Y además añade un elemento muy importante. En los resultados, Porter dice que hay que meter la perspectiva del paciente o de la persona, como se decía en la mesa anterior. Y eso también es rupturista, es medir resultados no solo los tradicionales, más clínicos, más de supervivencia, más de carga de la enfermedad, sino hablar realmente de esos elementos de funcionalidad, de calidad de vida que son relevantes para la persona. Bien, no me voy a detener, pero las propuestas de Porter, aparte de medir valor, llevan una serie de elementos estratégicos de más alcance y simplemente subrayar que aunque su foco es muy sanitario, habla continuamente de sus propuestas de integración. Si os fijáis en estos 5 puntos, hasta en 3 habla de integración de unidades de práctica integrada, que serían los equipos multidisciplinares,
habla de integrar niveles y ámbitos asistenciales y habla de impulsar centros de excelencia donde realmente se refugiaría la hiperespecialización, que de eso también podemos hablar más adelante. Bien, la buena nueva es que también en el ámbito de los servicios sociales estrictamente ya hay algunas iniciativas para medir calidad de vida desde esa perspectiva específica de outcomes, de Adult Social Care, como dicen los británicos, y además esas herramientas se están adaptando a nuestro contexto y me consta que algunas diputaciones y algunas comunidades autónomas ya quieren pilotar este tipo de herramientas. Por tanto, tenemos ya algunas métricas que nos acercarían a ese concepto de valor del cuidado. De ahí a pensar que esto pueda servir para financiar, bueno, es un salto grande que todavía pues, habrá que ver, ¿no?, cómo evoluciona. Bien, una nota sobre el tema de la integración vertical, ¿no? Cuando hablamos de integración vertical, a través de ese circuito de atención entre primaria, el hospital, dispositivos de atención intermedia, servicios sociales más convencionales. Hasta ahora la evidencia es bastante controvertida sobre los efectos de la atención vertical y casi toda proviene del entorno norteamericano, que en sí mismo es un outlier como sistema de salud porque tiene unas reglas del juego bastante distintas. Pero sí que hay evidencia, no me voy a detener en este cuadro, pero si miráis la parte de abajo y lo que hablaba Tino de esos sistemas que se financian de forma capitativa, con una responsabilidad global sobre la atención de las poblaciones, pues hay evidencias de ahorros relevantes, ¿no? Y no solo ahorros desde la perspectiva económica, sino que hay estos sistemas están en el top de todos los rankings de calidad de atención en Estados Unidos. Por tanto, la atención vertical, la integración vertical, que ha tenido muy mala prensa y sobre todo los británicos, que han estado 2 décadas o más con todo el tema contractual, dando muchísimas vueltas a escenarios contractuales, pudimos ver en la primera jornada cómo cada vez están hablando más de Integrated Care Systems, se están sumando un poco más a la ola de la integración vertical, que no es una garantía de resultados, pero probablemente nos mete en escenarios de gobernanza, de compartir recursos y de presupuestación pues más adecuados a lo que tenemos entre manos. Porque lo que tenemos entre manos es este perfil de usuarios y entronca mucho con lo que decía Tino. Cabe pensar en hacer sistemas o subsistemas bien coordinados específicamente para estos usuarios, que son realmente los que se llevan el presupuesto. Se llevan el presupuesto porque tienen esa necesidad, eso no es culpabilizador. Estamos hablando que un 5% de los ciudadanos en Finlandia, porque he traído que tengo una gráfica de Finlandia porque es prácticamente imposible generar este tipo de gráficas a nivel de España, en la que realmente tengamos una visión granular del gasto sanitario y social, pues un 5% de ciudadanos se llevan el 68% del gasto sanitario y social en una ciudad finlandesa. Y si hablamos del 10% sería el 81%. Por tanto, cuando hablamos de estratificar, de segmentar, tiene todo el sentido, tiene el sentido económico, que es el foco de la sesión, pero tiene un sentido también en términos de cuidados muy relevantes. Y cuestiones como las gestoras de casos y ese tipo de modelos siguen siendo particularmente importantes. Bien, entramos en el pago por valor. Antes de entrar en los distintos sistemas de pago por valor, que además se ha referido en en la intervención anterior Tino, creo que es muy importante en nuestro medio que nos preguntemos este tema, ¿no? ¿Qué servicios, a quiénes, qué fuentes de financiación, quién paga? Sobre todo un concepto para mí, ¿quién asume riesgos? Porque quitando probablemente Cataluña, que tiene una separación de funciones más o menos real, en el resto de comunidades autónomas la llamada separación de funciones es virtual, es dinero de Monopoly y el presupuesto incrementalista anual es lo que marca la financiación de los centros. Por tanto, hay mucha estructura contractual por encima, pero al final no hay riesgo, no hay traslado de riesgo a los proveedores públicos. Y luego hay un problema de base que nadie quiere mirar, que es la profunda inequidad en la asignación de partida, porque venimos de esos presupuestos históricos, ya hablaríamos de décadas, y si profundizamos en comarcas, profundizamos a nivel de distintas áreas,
sin hacer ajuste de riesgos o haciendo ajustes de riesgos, vamos a ver que hay unas inequidades en las asignaciones per cápita de gasto sanitario, que lo conozco más, pero también de social, enormes. Variabilidades dentro de una comunidad pues, por encima del doble, ¿no? Y sobre todo, ¿qué queremos incentivar? Esa es la gran pregunta. Tiene que haber una visión estratégica detrás de cómo queremos hacer la financiación, ¿no? Bien, por traer algún dato y llevarlo que no parezca tan teórico, me he permitido sacar, ayer saqué de internet esta gráfica, que espero que sea correcta, de los precios de las plazas concertadas por comunidades autónomas. Si tuviéramos una lógica de mercado, miraríamos hacia abajo y diríamos que qué eficiente es Asturias, que nos ofrece por 43 euros un servicio. Sin embargo, tendemos a mirar hacia arriba y pensamos que Guipúzcoa está gastando 112 euros este año por plaza concertada y día. Y lo que vemos es una enorme variabilidad. O sea, con estos términos de discrepancia financiera, lógicamente estamos en un Estado descentralizado, cada uno tiene sus competencias, pero es que esto nos marca que no estamos hablando de lo mismo cuando comparamos servicios, ¿no? La cartera que hay detrás y la calidad de los servicios no puede ser homogénea con estas disparidades de más del doble, ¿no? Esto me lo voy a saltar, es la misma gráfica que presentaba Tino sobre las distintas unidades de pago. Para mí, en el trabajo de Stokes, ellos subrayan en negrita los 3 elementos que consideran que son sistemas de pago que pueden contribuir a la integración, como los bundle payments, el pay for performance y el pay for coordination, pero yo hablaría también de la capitación en sí misma, una capitación que tiene que estar ajustada por riesgos y que idealmente incorporase elementos de calidad explícitos, aunque sean un porcentaje no muy alto, podemos hablar del 3%, un 5%, pero que realmente impidan ese riesgo que pueden tener las capitas puras si no hay un ajuste por calidad. Bien, hay un informe muy reciente de la OCDE que os animo a consultar y que además en el título se han animado a meter casi las conclusiones en el título, y esto viene muy bien cuando hay que hacer una exposición tan rápida. Dice, los sistemas de pago para promover el valor en los sistemas de salud, ellos hacen una revisión de los sistemas innovadores y hacen incluso una recomendación: empezar pequeños, apilotando, demostrar realmente que se aporta valor y a partir de ahí escalar, ¿no? Hacen una revisión, no me voy a detener. Para los economistas es bastante decepcionante, que esperaríamos una racionalidad económica, que las organizaciones se comportasen automáticamente en línea con lo que los esquemas de incentivos parecen subrayar, pero luego vemos que los comportamientos es mucho más complejo, ¿no? El diablo está en los detalles, en los pequeños mecanismos, en cómo es realmente el contrato, en cómo se han fijado los precios. Pero bueno, se ven tendencias, y se ven tendencias en que algunos esquemas de bundle payments y algunos esquemas de capitación nos ponen en una buena senda de mejores resultados económicos sin alterar la calidad. Prácticamente ninguno, salvo un piloto en Canadá, parece que mejora resultados económicos de calidad y de experiencia del paciente. Algunas revisiones similares hechas en el entorno americano también nos hablan. Ahí se ha trabajado mucho con el modelo de ACOS, de Accountable Care Organizations. Los ahorros después de toda la arquitectura de ACOS es de entre el 1 y el 5%. Ellos en la última línea dicen los ahorros de los modelos de capitación, la base de evidencia es todavía limitada. Esto me lo salto. Y voy a ir concluyendo. Hay trabajos en nuestro medio que demuestran los vasos comunicantes, que son obvios para cualquiera que estáis en los servicios, pero que a veces son difíciles de demostrar. Los vasos comunicantes entre lo social y lo sanitario. El grupo de Joan Costafont hizo un análisis de cómo la extensión del SAT supuso ahorros en términos de utilización hospitalaria. Incluso han hecho un trabajo mucho más reciente de cómo la incorporación de las mujeres cuidadoras, las mujeres que soportan el cuidado en este país, al mercado de trabajo, tienen un efecto de reducción, tiene un efecto por 2 líneas. Por un lado, aumenta a nivel europeo el gasto en cuidados de larga duración, y por otro lado se reduce el gasto en el sistema sanitario. Por tanto, ahora que se habla de incrementos presupuestarios en sanidad, habría que pensar mucho más si esos incrementos podrían ir mucho mejor al sector social, ¿no?
que es algo que han hecho en Escocia, han hecho en algunas experiencias en el NHS y que realmente sería empezar a transitar un camino distinto, porque la hiperespecialización, si no, se lo va a llevar todo. Esto es la demanda, estimaciones de demanda del Reino Unido. Y simplemente aquí el Reino Unido ya está valorando incluso lo que llaman las alternativas radicales, ya están caminando a ese sistema de presupuestos compartidos entre lo sanitario y lo social, incluso hablan ya de estructuras mucho más intensamente compartidas, ¿no? Esto que es una alternativa radical se parece bastante a lo que se comentó el día pasado. Y termino con un ejemplo muy rapidito. En 2012 se puso en marcha un piloto que quería mejorar la atención en final de vida, reconociendo que había problemas en la atención a final de vida en una serie de comarcas del País Vasco, inspirados en modelos que hablaban de otra forma de atender e incorporando la perspectiva social en final de vida. Se puso en marcha un programa que al final era de acompañamiento, básicamente desde la perspectiva social a pacientes en final de vida, un acompañamiento bien coordinado con los servicios sanitarios, pensando que ese acompañamiento iba a cambiar el patrón de defunción, y al cambiar el patrón de defunción las personas iban a fallecer en su entorno más preferido, que es el hogar, y no en el hospital, con el inevitable uso de recursos de alto coste, ¿no? Bien, después de hacer el pilotaje, voy ya rápidamente a los resultados, se consiguió que de en torno al 30-35% de personas que fallecían en el lugar elegido, se consiguió subir al 79% de las personas que entraron en el programa fallecieron en el lugar que habían elegido, en sus voluntades. Y si vamos a costes, vimos que la intervención, el coste medio estaba en torno a 6.719 euros, agregando las distintas partidas de coste, comparado con la atención convencional, que estaba en torno a 15.000 euros para cada uno de esos procesos de final de vida. Allí donde había hospitalización domiciliaria, el dispositivo de hospitalización domiciliaria es de alto coste y se solapaba en cierta medida con Saiatu. El ahorro era 18.000 versus 23.000, en torno a unos 5.000 euros. Y además no era estadísticamente significativo. Pero, por tanto, vemos que hay vasos comunicantes, vemos que el poner en marcha una intervención social conseguía ahorros, sobre todo en utilización sanitaria, y esta evidencia, pese a que se presentó en diversos congresos, a que se hicieron estudios de todo tipo, incluso randomizados, nunca consiguió fraguar, porque realmente la estructura en silos de los presupuestos, nadie veía la necesidad de poner en marcha ese programa porque no veía retornos en sus presupuestos por poner en marcha estas prestaciones. Además, chocó muchísimo con el corporativismo profesional. La primaria, pese a que no estaba dando esos servicios, decía que el domicilio es suyo, que el final de vida es suyo, que el crónico es suyo. Donde estaba la hospitalización a domicilio también hubo choques importantes porque decían que eso ya lo estaban haciendo. Por tanto, es un ejemplo de cómo estamos, por corporativismos, por silos, no dando la atención que merecen las personas. La satisfacción de las familias era enorme y, bueno, es un programa de éxito que simplemente ha desaparecido. Hay iniciativas en esta línea, sé que aquí desde la Fundación Caixa se viene trabajando en este tipo de programas, probablemente mucho más sofisticados que lo que yo estoy contando, pero realmente no llegan a todas las personas con necesidad. Afortunadamente, pues todo esto pudo evolucionar y ahora se ha incorporado un concepto de comunidad compasiva, pero ha perdido la fuerza, diríamos, el impacto en términos de outcomes que tenía ese enfoque original de Saiatu. El tema de valor, que suena muy abstracto, ya lo están incorporando en algunos planes estratégicos. En Escocia ya se está trabajando sobre el concepto de Value-Based Health and Care, que me interesa mucho como lo han hecho de Value-Based Health and Care. Yo creo que hay iniciativas interesantes. Y simplemente, pues eso, subrayar que estamos en un momento con retos importantes, retos que en su gran mayoría son fruto del avance como sociedades, pero les tenemos que dar respuesta porque comprometen nuestra sostenibilidad. Y si queremos abordarlos desde los sistemas de pago, yo creo que tenemos que empezar un poco por la raíz de las dotaciones financieras suficientes
y luego ir sofisticando las herramientas a medida que estemos en un terreno de juego nivelado y que todos los actores jueguen con las mismas reglas del juego. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y ahora, Jennifer, a ver, explícanos, ¿no? Si tenemos muy orientada o no hacia el valor la financiación en el sociosanitario y qué elementos tenemos para poder mejorar. Bueno, como ya sabéis, soy Jennifer Knepper, soy directora asistencial de la Fundación San Francisco de Asís y también directora de un centro sociosanitario que se llama Cantorras y está ubicado en Alella. Voy a intentar aproximaros lo que es la atención intermedia aquí en Cataluña y aterrizar cómo se financia en este caso. Simplemente a modo de esquema, no voy a entrar en qué es la atención intermedia porque supongo que ya todos más o menos lo sabéis. La atención intermedia son unas curas de transición que dan respuesta rápida a pacientes que vienen del domicilio, de residencia, atención primaria o pacientes que precisan de una alta precoz después de estar ingresados en un hospital de agudos. Una vez ese paciente ingresa en la atención intermedia, somos capaces de dar respuesta de diferentes maneras, a través de un ingreso de convalecencia, de larga estancia, gestionando pacientes crónicos, subagudos, programando actividades en hospital de día, psicogeriatría, atendiendo la salud mental o incluso los cuidados paliativos. Más importante que eso, y relacionado con el tema que nos ocupa hoy, que es la financiación, quiero remarcar que lo curioso de la atención intermedia es que el paciente puede compartir varios estados, varios perfiles, los que he comentado antes, en el mismo momento del ingreso, en diferentes momentos de su vida, o, ya digo, con uno o más de esos estados que hemos comentado, en el ámbito de crónicos, de salud mental, de intermedios o de dependencia y discapacidad. Entrando más ya en el tema que nos ocupa, ¿cómo financiamos la atención sanitaria intermedia? Muy sencillo. El CatSalut contacta con los proveedores de atención intermedia de la red Siscat, les propone un contrato programa y contrata número de estancias y altas pactadas y además una contraprestación de resultados. El centro, que además tiene esa actividad contratada, puede contratar además un programa de PADES o, por ejemplo, de visitas de geriatría especializada con valoración integral. Aquí se acaba la financiación, no hay más. Con lo cual, visto desde una visión constructiva, tenemos muchas oportunidades de mejorar un sistema de financiación que probablemente es el de los pocos que no ha cambiado en los últimos 30 años. Este contrato programa debe responder, por supuesto, y lógicamente, al Plan de Salud de Cataluña y a los planes de acción del CatSalut. Y tiene una metodología común para todos los centros en lo que es el pacto y la evaluación final para favorecer esa equidad y la comparabilidad de los resultados. Pues bien, tenemos una parte del contrato programa en el que consta una parte variable. Aproximadamente son un 5% de los objetivos marcados por el CatSalut. En total, en global, de todas las partes variables de las líneas asistenciales de CatSalut, suponen 364 millones de euros, no es poco. Y la mayor parte de esa financiación se la lleva a atención especializada. La particularidad es que cada región puede escoger entre 10 o 12 indicadores a pactar de manera específica con su región correspondiente y dependiendo de las necesidades o demandas o prioridades que respondas a esa región. Aquí les muestro lo que sería el total de los indicadores, 118, y simplemente para que empecemos a entrar en el tema, 111 de estos 118, lo que supone un 94,1%, son indicadores de adecuación de recursos y 7 de estos 118 indicadores en total se refieren a outcomes de efectividad y seguridad de los pacientes. En cuanto a tipología de objetivos transversales, simplemente para que tengan una idea de qué nos pide el CatSalut en estos casos y que tiene realmente muy marcado. Tenemos objetivos transversales con contraprestación económica, que responden evidentemente a un impacto económico y tienen una ponderación exacta y asignada en función de ese logro, y también objetivos sin contraprestación económica. Tenemos además objetivos comunes a la región y objetivos transversales que nos propone la región y que, como he dicho antes, intenta dar respuesta o priorizar a las necesidades definidas según las demandas del entorno. Por ejemplo, objetivos comunes con contraprestación económica de la región.
La típica envío de datos del CDBD que hacemos semestralmente en cada uno de los centros, en el cual, entre otros datos, tenemos que indicar el diagnóstico principal, la procedencia, la circunstancia de alta y una escala de complejidad por cada uno de los pacientes que han estado ingresados. Otro de los objetivos, por ejemplo, sería la conectividad a plataformas digitales. Otros, por ejemplo, sería la prevalencia de las infecciones nosocomiales enmarcados dentro del programa de Vincati-Proa y que realmente de unos años para aquí está cobrando cada vez más protagonismo. Y después, objetivos comunes con o sin contraprestación económica, depende de lo que negociemos con la región, como por ejemplo sería el porcentaje de reclamaciones. Por ejemplo, objetivos comunes referidos a la convalescencia. Sería, por ejemplo, ese logro del porcentaje mínimo de altas inferiores a 45 días, que no se nos vayan demasiado los ingresos más allá de los 75 días, porcentajes de complejidad de pacientes altos con mejora funcional, altas con destino a domicilio o residencia social, mortalidad inferior a un determinado valor o determinado límite de derivación a urgencias desde el centro sanitario. Objetivos comunes sin contraprestación económica sería, por ejemplo, lograr esa integración entre atención primaria y domicilio con cierto porcentaje de pacientes. Otros objetivos, por ejemplo, vinculados a contraprestación económica y transversales y comunes, y que hay que destacar, serían relacionados con la prescripción electrónica y la receta electrónica. Se nos pide lograr un determinado valor índice de seguridad en el uso de medicamentos. Y asimismo, lograr un determinado valor de índice de calidad de prescripción farmacéutica, el famoso IQF. Además, lograr, por ejemplo, que un determinado porcentaje de pacientes con fractura de cadera mayor de 65 años se traten adecuadamente con tal medicamento. Y como novedad en este 2023, hay que definir un protocolo de derivación y retorno de pacientes desde primaria e internamente de sopagudos. Este, por ejemplo, sería el aspecto que tienen los objetivos cuando nos los muestra la región sanitaria. Realmente están muy ordenados, están muy bien clasificados, con su código, su título, sus indicadores, muy bien calculados y con una ponderación. Y eso sería el total por lo que sería la atención intermedia. 57 indicadores, la mayoría por línea asistencial y aproximadamente unos 5 comunes a la región sanitaria. En cuanto a incentivos, desincentivos de lo que sería la atención sociosanitaria, he querido resumirlo brevemente y para concentrarnos en dos temas claves: el modelo prospectivo y los indicadores. Trabajamos a la hora de contratar o a la hora de pactar esa financiación sociosanitaria a través de un modelo prospectivo que nos incentiva a esa actividad, pero que no nos deja ver demasiado el valor de esa actividad. ¿De qué me sirve que la región me diga que este año podemos hacer más convalescencia o tenemos que hacer más larga estancia si no vemos el trasfondo de todo ello? Además, y una parte muy importante, es que las tarifas de la actividad están por debajo de los costes actuales. Actualmente, y debido a la complejidad actual de los pacientes, debido a la edad, debido a la carga farmacológica y la prescripción que llevan asociadas y toda esa actividad asistencial, la realidad es esta. La tarifa de la actividad contratada está por debajo del coste real, con lo cual, otra realidad es que muchas instituciones sanitarias necesitan programas adicionales para poder cuadrar las cuentas a final de año. El segundo tema son los indicadores, que, insisto, están basados en lo que es la repartición de los recursos, la adecuación. Me parecen, sí, adecuados, pero categorizar los episodios según el CDBD actual, mediante una clasificación de RUC, no aproxima demasiado lo que estamos haciendo con el paciente, cómo estamos gestionando su intento de mejora funcional, con ese resultado que nos da el CDBD actualmente. Hay pocos indicadores de efectividad clínica o salud percibida y es un concepto importante si queremos poner en valor esa atención sanitaria, ese esfuerzo y ese esfuerzo diario por mejorar la autonomía del paciente o por evitar esa descompensación de compensación del paciente crónico. Otro tema es el índice de calidad de farmacia extrahospitalaria. Actualmente hay un montón de indicadores que se refieren a la receta electrónica, pero que no podemos sacarle suficientemente provecho para saber si lo estamos haciendo bien, mal o más o menos bien. Y por último, y es bastante asombroso, no hay incentivos específicos para la integración y la transformación digital. El objetivo que he descrito de adherirnos a esa plataforma es el único o casi el único relacionado con la innovación digital o con la integración. Con lo cual, 7 premisas o 7 retos
que tenemos que tener en cuenta de cara a mejorar en un futuro, espero muy cercano, la financiación de la atención sociosanitaria. Yo no estoy diciendo que no tenga que haber indicadores que evalúen la adecuación de los recursos, porque me parece que son necesarios. Pero sí que sería necesario aumentar mínimamente ese tipo de indicadores que hablen sobre outcomes de efectividad y percepción, que se refieran a PREMS y PROMS sobre el paciente y que den un poquito más de valor a toda esa cantidad y volumen de indicadores y de datos que pasamos muy frecuentemente a lo que sería el CatSalud. Respecto a esto, y estoy muy contenta de poderlo decir aquí, ayer justamente recibimos la noticia de que se va a crear una nueva herramienta de cálculo para el Case Mix. Vamos a pasar y avanzar y hacer una herramienta un poquito más ágil en la que se relacionen variables con el coste del episodio y resultados asistenciales, en el que, mezclando el diagnóstico, procedimientos, el estado funcional a través del Bartel y el estado cognitivo a través del Pfeiffer, podamos conseguir darle un poquito más de valor a esa actividad asistencial y a esa gestión del paciente en la atención intermedia. Más valor a lo que serían indicadores y contratos programa que pongan en peso ese continuum asistencial, que tenga un sentido en lo que sería la atención integral. En cuanto a la prescripción electrónica, indicadores robustos como los que hay ahora, pero que puedan traducir nuestra forma de trabajar en, según las guías de práctica clínica, medidas de valor y orientarnos para saber si lo estamos haciendo bien o mal. No me sirve demasiado que ese feedback de prescripción electrónica me diga que estoy prescribiendo más antidiabéticos orales si no lo ponemos en relación con esos cambios que ha habido en los pacientes o con el tipo de complejidad que tenemos actualmente ingresada. En cuanto a factores externos, que esos datos que enviamos, esos indicadores o esa financiación, tenga en cuenta que muchas veces hay factores externos, geográficos, que condicionan muy frecuentemente los resultados de esas instituciones. Una zona geográfica en la cual esté condicionado un factor social de peso puede también condicionar y alterar los resultados de esos indicadores y esos objetivos, con lo cual puede alterar eso que yo quiero conseguir. Y sobre todo, promover la integración, la atención de las personas con necesidades sociales y complejas, que tenga en cuenta esa realidad. Y 2 puntos más para acabar, que tengan en cuenta también esa integración digital. Fíjense, ya no hablo ni de transformación ni de innovación digital, sino que tengan en cuenta que es necesaria una integración digital como estrategia global del sistema, porque el sistema puede ser más sostenible si todos estamos integrados y compartimos la misma información. A partir de ahí, yo pienso que si integramos adecuadamente, vendrá sola esa innovación y esa transformación digital de valor. ¿Y por qué no plantearnos y ser valientes experiencias de financiación a riesgo compartido entre proveedores de servicios sanitarios y la industria? Y el último punto es acercar a los profesionales asistenciales e implicarlos en ese tipo de financiación, explicarles qué está pasando, cómo nos están pagando y qué tenemos que conseguir para que nos paguen adecuadamente. Hacerlos partícipes en la elaboración de esos objetivos e indicadores y transferirles riesgos y también beneficios para que entiendan en qué mundo estamos trabajando y que puedan mejorar los resultados. Sin más, muchas gracias. Gracias Jennifer. Ahora empezamos el espacio de debate, que yo os invito a que participéis de forma activa. Yo, para empezar, empezaría preguntándole a Roberto. Mira, Roberto, no me ha quedado muy claro a mí eso del valor. ¿Cómo identifico yo el valor en una acción? Ponme un ejemplo, a ver si me ayudas. Bien, el valor, la perspectiva canónica de Porter sería para cada... Él habla de ciclos de atención. Para cada ciclo de atención habría que medir un conjunto de resultados en salud. Dentro de esos resultados en salud va a haber resultados, pues, por ejemplo, pensemos en un cáncer de próstata, por ejemplo, pues supervivencia, complicaciones, por ejemplo, derivadas de los tratamientos. Y luego la parte, diríamos, más novedosa de la perspectiva de Porter es resultados reportados por el paciente, que básicamente son escalas de calidad de vida, escalas aplicadas a cada tipo de patología porque son específicas. Esos serían los indicadores reportados por el paciente. Y todo eso habría que compararlo con los costes del proceso de atención.
eso permite hacer benchmarking entre distintas organizaciones porque en principio los estándares son comunes y podemos comparar pues, cómo se está haciendo un proceso de cáncer de próstata en Vall-d'Hebron pues, con un hospital en Boston, en Singapur o en Osakidetza. Ese es el concepto. Si queremos llegar al mundo del cuidado, pues tenemos retos porque esas métricas que también en sanidad se venían usando en investigación, pero no directamente en la gestión ordinaria, están empezando a utilizarse en algunos sitios pioneros, pero todavía estamos en una fase incipiente. Lo mismo en el ámbito de los servicios sociales, habrá que ver métricas que capturen ese valor. He presentado la de Ascot, que es la que he visto más avanzada y más refinada, y que además es un trabajo, llevan ya casi 20 años trabajando en torno a este tipo de herramientas en Reino Unido, equilibrando las preferencias sociales, adaptando culturalmente las preferencias sociales dentro de esas escalas. Bueno, puede ser un inicio para medir también valor desde una óptica más sociosanitaria. O sea, que lo tenemos más complicado de momento en el ámbito social. Sí, yo creo. Está más verde, ¿no? Está todo bastante verde, pero al final esto tiene que haber un liderazgo que crea que realmente esta es una vía. Eso primero pues hay que convencer. Y luego tiene que haber un cambio cultural importante para los profesionales. Entonces, estamos en fases muy preliminares, pero tiene que generarse un entorno favorecedor. Si no, simplemente con iniciativas sueltas no creo que va a haber cambio generalizado. Gracias, Roberto. Tino, imagínate tú ahora, y eso cómo lo compro yo. O sea, cómo compro yo ahora la sensación que tiene el paciente. Ya no me voy a poner en el campo de integración social, que ya es muy lioso, ¿no? La supervivencia, más las complicaciones, ha dicho él, lo ha dicho todo Roberto, más la sensación de paciente. ¿Eso cómo se compra? Te lo responderé. Y sobre todo, ¿qué dejo de comprar para comprar eso? ¿Sobre todo? ¿Qué dejo de comprar para comprar eso? Porque al final acabo teniendo el mismo dinero en el bolsillo, en el presupuesto. Correcto. Te lo responderé, pero déjame hacer una aclaración primero, porque en la presentación de algún modo hemos intentado enfatizar el hecho de que primero no es el sistema de compra, no es el sistema de pago. Puede distorsionar mucho la realidad si empezamos directamente introduciendo un incentivo financiero en algo que no tenemos bien establecido. A mí me ha gustado y me gustaría que lo recordéis la diapositiva que Roberto ha presentado con los elementos del Value-Based Healthcare y empezaba, curiosamente, con la configuración de unidades integradas de atención. Y, en tercer lugar, hablaba del sistema de pago. Yo creo que aquí hay una cadena clara y que, de alguna forma, lo podemos recordar en cómo se han ido estableciendo los sistemas de pago actuales, que es, primero tenemos una capacidad de medida. Y una vez que tenemos una capacidad de medida, podemos comparar resultados entre diferentes modelos organizativos y, por tanto, estimular a transferencia de conocimiento y de reorganización para conseguir mejores resultados en base a la organización. El sistema de pago tiene que venir posteriormente. Primero tenemos que medir, porque no vamos a poder pagar si no tenemos estas unidades de medida estandarizadas. En el ámbito social, como comentabais ahora, pues no son los primeros estándar sets que se han definido, por lo tanto necesitamos tiempo, pero si vamos al modelo más maduro, que serían para patologías crónicas o para intervenciones quirúrgicas, aquí hay todo el ejercicio que ha hecho el equipo de Porter mediante el Consorcio Internacional de Health Outcomes Measures, donde hay 43 tipos de conjuntos de indicadores que miden resultados de salud, ya sean reportados por el sistema, por los clínicos, o reportados por el paciente. En cuanto tienes esos indicadores en tu sistema de información, es cuando puedes empezar a comprar por ellos. Por lo tanto, ¿cómo lo introduces? Yo creo que antes de introducir el sistema de pago es invertir en sistema de información y medida. Eso es lo que tendríamos que estar enfocados y no preocuparnos inmediatamente en cómo lo compramos o cómo lo activamos, porque la reorganización va por delante del sistema de pago. Pero no quiero eludir la pregunta. Si tuviésemos ya ese sistema de información disponible y pudiésemos introducirlo, en la recomendación del informe de la OCDE, Start Small, pues hagamos pruebas. Incluso las pruebas pueden ser en clave de simulación.
tenemos capacidades de poder emular qué ocurriría si introdujésemos este sistema de financiación en este nivel asistencial para este tipo de patología y ver las consecuencias desde un punto de vista financiero que implicarían para cada uno de los proveedores. Yo lo atajaría por este lado, empezando con ejemplos concretos en un territorio determinado para un tipo de problemática determinada y observar el resultado. ¿Qué dejas de comprar? Bueno, depende, si lo montas en un formato de mezcla, tú puedes perfectamente decir, bueno, el presupuesto anual es este, actualmente lo estoy transfiriendo todo en base a la actividad que realizo, no tengo ningún tipo de claridad que toda esta inversión esté obteniendo un resultado relativo eficiente. Vamos a introducir aquí un pago por resultado basado en resultados de salud, que ya suponiendo que ya los tuviésemos medido. Lo introduces de forma incremental, ¿no? Larga respuesta a una pregunta muy difícil. Sí, preguntas del público. José María. Por aquí. Buenos días. Felicidades a los ponentes y a ti, José Augusto, por la excelente presentación. Algunas consideraciones y algunas preguntas. Si habéis estado en la sesión anterior, pues hemos tenido evidencia de que los profesionales, los que estaban en la mesa y alguno más que ha intervenido por aquí, tienen las cosas bastante claras, como las tenéis vosotros desde el punto de vista de cómo se deberían hacer. El problema es cómo esto sube para arriba. Entonces yo diría que el sistema público es un sistema cautivo, está en un contexto político y vive amenazado. Entonces los proveedores se dividen en dos. Los que forman parte directamente del sistema público, incluidas las empresas públicas, los consorcios, que están gerenciados por personas que temen represalias si de alguna manera contradicen las no políticas, porque hoy en día hay que hablar de no políticas, no hay política en este momento, y los privados, que bueno, pues yo siempre he considerado a nivel patronal que todas las patronales de cualquier sector del sector privado siempre reaccionan muy tímidamente porque les puede el temor a la magnitud de la problemática. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que para avanzar en lo que proponéis, los sistemas de información previos a poder implantar cómo voy a pagar por resultados si no puedo medir los indicadores porque no tengo el sistema de información. Yo la única opción que veo de que esto tenga alguna posibilidad de prosperar es que sea de abajo arriba. La misma información que no está para vosotros no está para los que toman decisiones en el top de las consejerías. Eso no les priva decir pues voy a internalizar tal servicio porque es más barato. Esto lo escuché yo en el Parlamento hace 2 semanas. Quien lo dijo, que fue el consejero de Salud, que vendrá ahora, no tenía ni idea del coste del servicio, ni de lo que cuesta actualmente, porque, como decía Jennifer, las tarifas no cubren el coste del servicio. Si encima lo saben, pues peor. Vamos a suponer... Yo sé que no lo saben, pero es que si lo supieran sería peor, porque si yo sé que tú estás trabajando a un coste determinado y no te pago el precio, pues no sé, parece poco serio, ¿no? Por lo tanto, digamos que desde el estamento profesional y desde el conocimiento hay que hacer llegar estas ideas hacia los niveles que no las tienen. Y hemos llegado a un extremo en que quizá en el nivel alto siempre ha sido difícil, por lo que supone, pues manejar
determinadas informaciones o trabajar de determinada manera, pero hemos conocido tiempos mejores. El sistema de pago que has presentado tú, yo estaba de director cuando se creó en el año 93. Lo que has presentado era exactamente lo que pusimos en marcha en el año 93. Solo lo que has dicho, que estás muy contenta porque han anunciado que van a hacer no sé qué, bueno, pues cuando esté hecho estaremos contentos de verdad. Por lo tanto, por lo que he escuchado en la mesa anterior, por lo que he escuchado en esta mesa, el conocimiento está aquí y esto hay que hacerlo llegar de alguna manera. Quería preguntar, Tino, por resultados, pagar por resultados, ya hemos visto alguna dificultad, pero, por ejemplo, por coordinación, veía en el caso de Holanda, así rápidamente, porque, pues, por ejemplo, medían número de reuniones entre social y sanitario. Está bien, o sea, porque si no te reúnes nada, seguro que no te vas a coordinar nada, pero dices, bueno, no sé hasta qué punto... o sea, dices, bueno, oye, no seas tan ambicioso y da gracias a Dios de que por lo menos alguien cuente el número de reuniones entre social y sanitario, ¿no? Pero todo eso para decir que, ostras, parece un poco difícil, ¿no? Y en cambio, y aquí lo digo desde la superficialidad absoluta, casi me da vergüenza decírtelo a ti, el PACE, pues... que es un capitativo, supongo que corregido por el tipo de paciente del Medicare y el Medicaid, parecía que daba buenos resultados y que era una evaluación de largo plazo. Bueno, pues al final el per cápita es de lo más sencillo. Si en los altos niveles las cosas complicadas les cuestan de entender, pues vamos a ponerlo sencillo, ¿no? A lo mejor este puede ser un camino, ¿no? Roberto, hablabas de separación de funciones. Eso existió, ya no existe en Cataluña, se ha acabado. El intervencionismo es total. Los órganos de gobierno de los centros que dependen del estamento público están invadidos por funcionarios públicos, que son la voz de su amo. Con lo cual no hay ni gobernanza ni autonomía de gestión. Eso existió, pero hace años que ha desaparecido, solo por aclararlo. Y, sí, un momento. Se me parece que están los consejeros. Sí. Que se esperen. Y lo que quería decir, Jennifer, María. Lo que quería decir es que, bueno, lo de las tarifas ya lo hemos comentado y el tema concreto de los incentivos a farmacia, a una buena gestión del medicamento, que esta mañana, pues, Peromingo nos decía, bueno, es alucinante que una persona esté con más de 10 fármacos, ¿no? Bueno, pues mira qué indicador más sencillo. Voy a incentivarte si está con menos de 10 fármacos. No sé si es que se ha escuchado a los geriatras que tenéis estas ideas claras, ¿no? Y te lo pongo como ejemplo para que desarrolles tu opinión sobre estos incentivos. Y me voy y ya me contaréis lo que habéis contestado. Gracias, José María. Brevemente, por favor, Tino, Roberto, sí. Y si queréis comentar algo. Sí, muy brevemente. El pago por coordinación sí que sería un elemento de incentivo de la atención integrada, pero probablemente sea el más suave de todos. No. Sí. Bien. Roberto, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, si aquí no hay separación de funciones, pues en otras comunidades no te digo lo que hay. O sea que... Pero sí, es una tendencia a pérdida de capacidad de gestión, es un problema común en el Sistema Nacional de Salud. No, yo me quedo con la idea, además yo soy bastante proclive a sistemas de cápita bien diseñados y con un pequeño porcentaje de ajuste por una serie de indicadores de calidad o de algunos elementos que se definan. Me parece una herramienta bastante sensata, pero eso, partiendo de que son unas reglas bastante homogéneas, bien fijadas. Aquí hubo una experiencia también de un piloto de financiación per cápita, no conozco las interioridades, pero sé que no tuvo continuidad, pero bueno, pienso que este tipo de cambios necesitan un recorrido extenso para ver realmente el impacto, ¿no? El impacto a corto probablemente pueda haber muchas variables que estén alterando el propósito original.
todas maneras, yo estaba mirando cuando hablabais del PACE, yo miraba el PACE por curiosidad, que siempre lo hago, cuando se habla de PACE, cuántos hay en marcha en estos momentos en Estados Unidos a fecha de hoy, y hay 155, en un país de 338 millones de habitantes. Y solo afectan a 71.000 personas. O sea que esto está muy bien, pero esto es muy complicado. Si no, habría más, ¿no? Creo yo. No sé si quieres comentar algo, Jennifer, y si no, doy dos palabras que tengo. Simplemente responder a lo que decía Josep María. Si tuviera que empezar de alguna manera a revisar lo que es la prescripción farmacológica, empezaría de la misma manera que se ha empezado, revisando el case mix, generando una nueva herramienta, sabiendo lo que tenemos en los centros, qué complejidad tienen, y no decir vamos a reducir la farmacología, sino vamos a procurar generar una conciliación verdadera y palpable. No olvidemos que en la intermedia, por ejemplo, en el caso típico de convalescencia, muchos pacientes llegan postquirúrgicos y es cuando aterrizan en el centro sociosanitario cuando realmente nos paramos con ellos y con las familias, revisamos lo que es la medicación, conciliamos, concertamos con ellos qué medicación tiene valor y qué medicación quizá ya no tiene tanto valor y los preparamos para la salida y para el siguiente paso, que sería la atención primaria. Con lo cual, yo pienso que primero hay que medir, hay que ver la realidad en la que estamos trabajando ahora, que es muy diferente, como decía José María, a la de hace 30 años, y a partir de ahí tener una estrategia y tomar una decisión y ser valientes para crear esa estrategia de valor y poder conducir a una mejor conciliación farmacológica. Gracias. Una palabra por aquí. Por ahí. Si nos importa identificaros cuando hagáis la pregunta, que si os conoce todo el mundo. Vale. Buenos días. Eulalia Villegas, hospitalización a domicilio. Felicidades a la mesa. Felicidades por la dificultad para explicar datos de gestión económica y de organización, que para los asistenciales es casi como otro idioma. Vuestras intervenciones me han provocado una cierta sensación como de comprensión de Pavlov, porque es la salivación provocada por aquello que podría ser y que no es. Un comentario a Jennifer, y es el hecho de que creo que es muy bueno que la atención intermedia esté también empezando a contar de forma muy seria con la hospitalización domiciliaria de atención intermedia en diferentes fases, en diferentes zonas, y hay experiencias y, por ejemplo, se pueden llegar a llevar a muy buen término convalecencias en el domicilio, con lo cual te ahorras nosocomialidades, te ahorras costos y además la experiencia del paciente es muy buena. Lo que yo quería centrarme sobre todo era para los pobres asistenciales de a pie. Todas estas presentaciones de la atención integrada basada en el valor, por ejemplo, que es realmente lo que me ha provocado un reflejo pavloviano, ¿realmente podemos hacer algo para que esto tire adelante? Porque estamos con una mochila de indicadores basados en estancias medias, gastos económicos medios de almacén, farmacia, etcétera, etcétera, reingresos, horas de estancia en urgencias, pero esto no es atención integrada en el valor, para nada, porque raramente se mira realmente la calidad de cómo vive el paciente y qué experiencia positiva para su salud social y mental y física representa. Entonces, en esta fase de nuestra vida profesional, ¿podemos los equipos asistenciales hacer algo para que estos objetivos de atención integrada basada en valor o similares tiren adelante? Muchas gracias. ¿Me dejas? Si quieres. Vosotros mismos. Sí. No. Tino, vamos, empieza. Muy acertada la observación. Yo creo que es muy importante. Precisamente lo que hay detrás de todo el movimiento Value-Based Healthcare, que tiene muchas críticas por su origen, pero si lo analizamos con profundidad y vemos la versión europea del Value-Based Healthcare, y particularmente si el libro seminal es el de 2006 de Porter, uno muy recomendable es La prioridad, el paciente, de Patient Priority, de Stefan Larsson, que es del equipo, y precisamente en el libro aborda lo que comentas, que es la crisis de propósito del profesional sanitario. Todas esas medidas de actividad no son lo que lleva al profesional sanitario a ejercer su profesión. Por lo tanto, vosotros sois los que, si todo este discurso llega, seréis los que pondréis la fuerza a que las instituciones empiecen a medir valor y dejar de medir solo volumen y posteriormente pagar por valor y dejar de pagar por volumen.
Y ahí lo que está en tela de juicio es precisamente el propósito de la asistencia. Por tanto, te devuelvo un poco el guante en el sentido, si vosotros abanderáis que tenemos que empezar a medir por valor toda la actividad que hacemos, no pagar de momento, pero al menos medir por valor y a partir de entonces observar cómo las diferentes organizaciones llevan a esos resultados. Yo creo que es un elemento fundamental para hacer esa transición, que ligado con el comentario que hacía Josep María de cómo se eleva esto arriba, solamente se puede elevar si las bases profesionales se creen la película porque realmente les pertoca. Yo quería comentar. Pero yo lo vuelvo a lanzar. O sea, los asistenciales no tenemos voz ni voto a la hora de las decisiones de gestión real. Entonces, lo que os pregunto es precisamente, no estamos negados, al contrario, estamos deseosos de que nuestra voz sea escuchada. La cuestión es, ¿en qué foro podríamos presentar estos resultados para que de forma efectiva llegaran a donde tienen que llegar, que son los foros reales de decisión? Porque eso es lo que no conocemos. Ni que estemos en una sociedad científica, hospitalización a domicilio, catalana de medicina interna, la SACIC. Es igual. Tenemos foros científicos, pero incluso que nos dedicáramos, aparte de nuestra actividad asistencial, a hacer registros para intentar mejorar la información sobre el valor sanitario de lo que estamos haciendo, esos registros no llegan a ninguna parte. Se quedan en los congresos científicos que nos decimos, ostras, sí, qué resultados, ¿no? Pero no se traducen luego adecuadamente. O sea, recogemos el guante, perfecto, estupendo, pero el guante sigue aquí. ¿Dónde lo pones? ¿No? El guante, ¿a quién lo entregas? Esa es la cuestión. En todos los foros posibles. Los externos y los internos. Es un movimiento, tarda tiempo. El libro es del 2006. Estamos en el 2023. Es cierto que yo creo que aquí, en nuestro sistema sanitario, aquí en Cataluña y también fuera de Cataluña, en el resto del Estado, y en una parte importante de países de Europa, toda la costumbre de evaluar lo que hacemos y de evaluar los programas que ponemos en marcha lo estamos perdiendo, ¿no? O lo hemos perdido o a veces no se ha puesto nunca en marcha, ¿no? Y yo creo que eso es lo que habría que empezar a reivindicar, ¿no? Decir, oye, vamos realmente a evaluar qué impacto tiene una convalecencia para tal tipo de paciente o una hospitalización domiciliaria o una convalecencia domiciliaria en un entorno y en un momento en el cual el manejo de datos es cada vez más fácil. Y por lo tanto nos va a ayudar mucho a identificar esas prácticas de mayor valor, ¿no? Y eso yo creo que es el primer paso, porque si no estamos muertos, si no seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos haciendo volumen, el que hace hospitalización domiciliaria va viendo enfermos y dando altas y venga, altas, y dices, oye, pero al final, ¿cuál es la que realmente merece la pena hacerla aquí y la que no? ¿Y qué tipo de paciente? ¿Y dónde puedo sustituirlo? ¿Y qué puedo evitar con una aportación social muy clara que decía antes Roberto, ¿no? Yo creo que eso hay que empezar a reivindicar, que las agencias de evaluación primero existan y segundo funcionen y tercero que los planificadores se las miren, ¿vale? Porque si no tampoco valdrá para nada. Tengo más palabras, ¿eh? No sé si queréis decir algo brevemente, que tengo dos más. Mi experiencia en los procesos de implantación de herramientas de valor y de métricas es que precisamente los clínicos, diríamos, quieren jugar a esto, porque son métricas que tienen un significado clínico. No estamos hablando de GRDs ni de estancias, estamos hablando de calidad de vida del paciente. De hecho, hay quien lo ha incorporado ya incluso en la práctica clínica. O sea, por ejemplo, los pacientes rellenan un cuestionario de calidad de vida mientras esperan y luego eso lo tienen en la historia clínica integrado y están viendo resultados. O sea, tiene un potencial transformador. Lo que pasa es lo de siempre, hay que tener tiempos, hay que tener herramientas para que realmente esto no sea complementar registros. Y luego un punto muy importante, esto no es la típica cohorte que tenemos un montón de información y que usamos para investigación y para congresos, sino realmente esto debería ser práctica cotidiana y todos los pacientes. Ese es el salto revolucionario, que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Jennifer. Yo quería agradecerte la pregunta porque es una pregunta incómoda y a veces muy difícil de responder. Y lo que quería comentar es que entiendo perfectamente lo que explicas y quizá también una estrategia para subirlo es, primero, no perder la ilusión
y por qué estamos allí, trabajando cada día y viendo pacientes, intentando mejorar la autonomía y previniendo descompensaciones y procurándoles ese confort. Y segundo, intentar contagiar, quizá de abajo arriba, ese espíritu para que quizá los que están más arriba también entiendan por qué hacemos eso o qué queremos conseguir. Y me estoy refiriendo también a una situación incómoda, que es que los cargos responsables, directores, coordinadores, también entiendan por qué estamos trabajando de esa manera y por qué nos importa ese tipo de medición y evaluación. Con lo cual, contagiar de abajo arriba, yo te invito a que no pierdas la ilusión y que lo sigas intentando y que ese tipo de cargos y directivos también entiendan el valor de toda esa asistencia y puedan también transmitirlo y defenderlo adecuadamente. Gracias. Confiad en mí como moderador. Vamos por orden. Primero está Valle, luego está Cristina. Fijaos que me estoy saltando a la presidenta de la mesa. O sea, que tiene un valor. Gracias, Cristina. Espera. Hola, pues buenos días y bueno, encantada de veros y muchas gracias, José Augusto, por la mesa y bueno, a todos los demás amigos, Roberto, Tino, Jennifer, me ha encantado tu presentación. Me quedo con varios tips que iba a preguntar, pero que ya me los habéis respondido. Uno es por dónde empezar, Tino lo ha dicho. Tener un conjunto de indicadores y de datos que realmente, bueno, podríamos hablar de si valor o no, pero sí que nos midan nuestro impacto real en salud y en sociedad, aparte del impacto económico. Y yo me quedo más con eso que solo valor, porque el término valor va unido a una monetización que no sé si es la que nos corresponde en nuestro medio. Ya eso es una de las críticas del término valor. Me quedo con la idea de que seguimos con la idea de que el pago per cápita adaptado a riesgo y adaptado con un porcentaje ligado a resultados probablemente es una conclusión a la que llegan ahora los americanos, pero nosotros quizás vamos un poco más por delante de ellos. Me quedo con eso, ¿no? Pero os hago una pregunta que yo misma, sabiendo, soy Ana Miquel, perdón, no me he presentado, soy miembro del comité del programa. Yo misma, que soy una lectora de lo que tiene el impacto de la atención integrada, no me he respondido y os lo pregunto a vosotros como expertos en esto. Cuando hablamos de atención integrada, con la idea de coordinada fuera y dentro del sistema sanitario, desde el inicio de la vida hasta el final de la vida, con todos los elementos alrededor de la necesidad de la persona, hablamos de muchos niveles, hablamos de procesos compartidos, hablamos de comunicación, hablamos de herramientas tecnológicas, hablamos de objetivos compartidos y hablamos de poner los huevos en la misma cesta, de poner el presupuesto o el dinero en la misma bolsa. Y lo que no está claro es si realmente compartir ese presupuesto o ese dinero tiene realmente un impacto en mejorar la atención integrada. Y esa es la pregunta que os hago, porque incluso organizaciones como las Accountable Care Organization de Estados Unidos decían que el modelo no es suficiente, que hay diferencias entre ellas que tienen que ver con gestión del cambio, con herramientas, con procesos, con personas, con liderazgo. Bueno, os pregunto si realmente, desde vuestro conocimiento, merece la pena, como un elemento que realmente tiene impacto en el resultado final, poner todos los huevos en la misma cesta, poner todo el dinero en el mismo sitio para que sean gestionados de una manera uniforme. Ahí es nada. La respuesta es que no tenemos evidencias aún. Hemos de esperar a ver cómo evolucionan estos ejemplos que hemos traído. No siempre hay que poner todos los huevos, por lo menos algunos huevos, para que haya esta política compartida entre sectores de atención. Por lo tanto, eso es un camino. Lo que hemos de ver es el efecto de resultados. Sí que me gustaría hacer un pequeño matiz. Cuando dices, ¿por dónde empezar? Dice, Tino ya lo ha dicho claro, midiendo y transparentando, porque tenemos mucha medida y muy poca transparencia de esa información. Yo añadiría este elemento fundamental para poder ver dónde se están consiguiendo buenos resultados y dónde no, para poder analizar el modelo organizativo que hay detrás o palancas de cambio, como decías, que son muy poco tangibles y, por lo tanto, si no tenemos esa información, no podemos ni empezar a preguntarnos por qué. Perfecto. Sí. Gracias. ¿Quieres hacer algún comentario más? Sí. Sí.
Dos cosas, se me ha ido un poco el hilo. Bueno, la evidencia de agrupar presupuestos no está. Yo creo que lo más sofisticado han hecho las evaluaciones los ingleses del Better Care Fund que hicieron, que en principio las evaluaciones no les salieron demasiado bien, no es lo que esperaban. De hecho, una frase de un informe de auditoría que encargaron era: las previsiones eran over-optimistic, o sea, un exceso de optimismo de lo que se iba a producir. Sin embargo, después de eso han seguido por esa misma línea, o sea, que creen que es una línea de avance. Pero tampoco es una garantía. Y luego una salvedad. Muchas veces en muchos sitios presentan que tienen presupuestos compartidos y luego la realidad no es así. Por ejemplo, ya hablando hace unos años, estuvimos viendo Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, lo social y lo sanitario se supone que iban de la mano, pero realmente no había. Llegaba un momento en que se hacía la barrerita y ya no había un trasvase de fondos. Entonces, hay que ver muchos esos pequeños detalles para poder decir qué es lo que está pasando sobre el terreno. Perfecto. Ahora sí. Hola. Bueno, felicidades por los temas que habéis tratado en la mesa. La verdad es que he aprendido mucho, no es mi ámbito de expertise. Llevamos casi 2 horas hablando de métricas, de medir el valor. Y la mayoría de las métricas que habéis comentado son métricas casi todas cuantitativas, ¿vale? De cómo podemos medir. Entonces, haciendo un símil con las empresas privadas de otros sectores, como es en mi caso Vidacaixa, hay una serie de métricas que nosotros le damos mucha importancia, que son medir la calidad preguntando al cliente, que en vuestro caso serían los pacientes. Solo Roberto ha mencionado un tema, justo ahora lo acabas de comentar, pero en ningún momento hemos hablado de métricas que midan la satisfacción del cliente versus el servicio recibido. Entonces, yo creo que esto ha sido un tema transformacional en el sector privado, que está ayudando mucho a las empresas a cambiar el nivel de calidad y la satisfacción de sus clientes, y lo que me gustaría era saber cómo lo veis vosotros y si esto se está aplicando también en este ámbito, porque veo todo desde el proveedor y el fabricante, pero el cliente no está en la ecuación nunca. Voy a dar la palabra a Jennifer, porque Jennifer sí que lo mencionó. Como sí, a lo mejor lo he mencionado, ¿no?, muy rápido. Sí. Pero uno de los retos de los que hablaba era de medir PREMS y PROMS de los pacientes, de cara a poner en valor esa atención, pero desde el punto de vista del paciente, que no lo debemos olvidar cuando los atendemos cada día. Una cosa es cómo yo hago el trabajo, pero esto es cómo me evalúa, cómo lo está percibiendo el paciente. Esa salud percibida, ese valor de la salud percibida, realmente yo pienso que podría ser un camino que no es demasiado difícil de aplicar, que podríamos empezar a aplicarlo a nivel micro en muchos centros como prueba piloto nuestra para saber cómo lo estamos haciendo y poder contagiar quizá de esa manera, de estrategia, a otros niveles y poder poner en valor esa asistencia que está haciendo. Y comparables, sí. Si utilizamos la misma medida, la misma regla, sí. Entonces sí. Por servicios. Sí. Bueno, lo digo así, que os permite compararos para servicios diferentes, para hospitales diferentes, y al final es una best practice que en el sector privado se usa y a lo mejor os ayuda a transformar, porque os da información para influir, como decían por allá, para pedir formas de financiación diferentes. Bueno. Estamos de acuerdo, ¿eh? Y ya ha empezado a hacer el camino el sistema sanitario en ese sentido, ¿no? El problema lo tienes cuando tienes que establecer grandes incentivos, ¿no? Y esos incentivos, en un entorno cerrado, económicos, pues significan traspaso, ¿no? De un proveedor a otro. Y aquí es donde vamos de forma tímida respecto a cómo trabajáis en el sector privado, que tenéis el mercado, que es un juez implacable. ¿Vale? Pero sí que estamos empezándolo, se está poniendo encima de la mesa y probablemente cuando ellos hablan de ajustar la cápita, cuando hablan de pago por resultados, están hablando de todo esto, están hablando de cómo valoras calidad de vida, experiencia de paciente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí hay un elemento que es importante que liga con el tema de medida, que es se puede empezar en pequeñito con un piloto. El problema es que esa medida será una medida que tú has fabricado, que te sirve para ti, pero que otros proveedores del mismo servicio no están utilizando y, por lo tanto, te va a ser muy difícil comparar. Por lo tanto, utilizar PROMs, Patient Reported Outcomes Measure, que están estandarizados y que todos los proveedores utilizan, es el camino a seguir. El problema es que para hacer eso requieres una infraestructura de sistema de información que te lo permita, la cual
me consta que está en vías de desarrollo y de futuro anuncio, que facilitará que cualquier proveedor del sistema sanitario catalán pueda desarrollar un PROM siguiendo unos estándares y que posteriormente se pueda extender a todos los proveedores. Eso es un paso de gigante. Sí. Ligado con lo que comentabas antes, si definieseis en vuestro centro el PROM clave para ese tipo de servicios, pues es la forma de avanzar el sistema de medida hacia el valor. Que cuando Roberto definía valor como los resultados de salud que importan al paciente, era en este capítulo en concreto, incluyendo la voz del paciente en la fórmula. Pero estandarizar es clave. Hay una pregunta. Sí. Bueno, quiero decir muchas cosas y no sé por dónde empezar. Tienes que decirla muy rápido, que no tenemos mucho tiempo. Hay otra pregunta allí. Vale, entonces os explico un poco. Yo he trabajado tanto en el sector sanitario como en el sector social como gestora y gerente de ambas instituciones y en el sector privado. Y evidentemente la integración sociosanitaria es más que necesaria, pero a veces lo veo como una quimera. Oyendo, y no quiero ser negativa en absoluto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en esta mesa es cada vez el sector sanitario es como, en el sector público sobre todo, son empresas bismarckianas, imposibles de cambiar por ley ya, que cada vez utilizan tratamientos cada vez más caros y novedosos y que los necesitamos porque todos nos gusta la tercera, cuarta línea de quimio paliativa. Se realiza en un hospital de agudos, por lo tanto, existen paliativos en hospitales de agudos y existen estos pacientes con tratamientos de 300.000 euros, a lo mejor, o de 500.000, como habías comentado. Y, por otro lado, estos pacientes en el sector social, pues a lo mejor, pues adolece. El sector social no tiene este presupuesto ni lo tendrá, ¿no? Entonces, es verdad que dices, parece que la asistencia sanitaria siempre... Y cuando estuvo integrado en su momento en Cataluña, después se separaron, volvieron a estar juntos, siempre tiraba más el presupuesto sanitario, desgraciadamente, que el social. Y el social siempre ha sido el hermanito pobre, siempre ha sido el hermanito pobre. Y viendo antes los números que has sacado sobre las estancias del concertado, digo, es que esto no lo vale ni lo valdrá, porque ya recursos humanos es que imposible, ¿no? Entonces te das cuenta que dices, bueno, ¿por dónde tenemos que empezar? Primera pregunta, por analizar realmente el coste real que hay y lo que cuesta. Segunda pregunta, ¿quién lo va a pagar? No hay tanto dinero. La bolsa de los impuestos es la que es. Si a mí me suben los impuestos, pues quizás no estaré muy contenta. Si es para un bien común, quizás sí. Pero cada vez que me suben los impuestos no es para un bien común. Al menos yo no lo vivo así, ¿no? Entonces, verdaderamente piensas, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esto se haga realidad? Aparte de luchar cada día... por descontado. Y luego hay otro sector que no se ha hablado, que es el sector privado, privado puro, no el privado que es proveedor del Servei Català de la Salut. El 25% en Cataluña, después de la pandemia, sube un 30%, cuyo financiador, compañías aseguradoras, ¿cómo se dice en castellano esto? Rechazan el sector social, no lo consideran de su... Y lo digo porque he montado... y me he visto todas las compañías aseguradoras 4 veces. Molt bé aquest projecte, muy bien este proyecto, pero esta rama social no va con nosotros. ¿Cómo voy a integrar yo un sector de la población que cuando necesita recursos sociales es desconocido? Porque los hospitales privados, los macros, hay esta pirámide, el 80% tienen 70 años más o superiores. ¿Dónde los van a integrar? Estas personas después se van al sector privado, domiciliario, que no dan las mismas prestaciones, por mucho que la haya vivido durante muchos años, que el sistema público, no da la misma calidad. Mirad los mufaces, los otros desgraciados de la sociedad, que deberían tener las mismas prestaciones que el sistema público, y cuando lo hace por el sistema privado, el social es anecdótico. ¿Y esto quién lo paga? Gracias por los comentarios. Yo os lo voy a responder, pero al final, que tenemos muy poquito tiempo. ¿Os parece? ¿Perdón? No. Que lo vais a responder al final. Ah, vale. Que tenemos muy poquito tiempo. Tenemos por ahí otra palabra y otra pregunta.
Hola, yo soy Encarna, trabajadora social sanitaria, y lo único, a ver, desde mi alejamiento del sistema macroeconómico, todo esto, sí que es verdad que lo que se fomenta constantemente ahora mismo es el centro es la persona. Lo que pasa que al final fragmentamos, ¿no? Hablábamos antes de cuando yo lo evalúo en mi servicio, cuando sale ya no sé qué pasa después. O sea, al final el presupuesto no va por la persona, vamos por centros, hasta donde llego, luego ya comentabas antes, que es un ejemplo, decías, ¿no? El tema de la medicación. Yo voy a revisar qué tipo de medicación tiene y va a salir el sociosanitario con una medicación, pero cuando esa persona vuelve a domicilio, esa medicación se la toma, no se la toma, tiene capacidad, tiene un acompañante, un sistema, un SPD, ¿no? Todas esas pequeñas cosas que son muy chiquititas, en el fondo, si ponemos al centro a la persona, al final, que es una utopía, evidentemente, porque no es así, pero es lo que tendría que ser, yo creo. Y luego es eso, que a nivel político todos nos llenamos, se llenan la boca diciendo eso, ¿no? El centro es la persona. La señora María no tiene que acabar en residencia porque tenemos medios para hacerlo. Tenemos medios, pero tendríamos que hablar mucho más, conocernos mucho más. Yo soy trabajadora social sanitaria, pero sí que es verdad que hay una parte, no sé cómo es el presupuesto que tienen servicios sociales. Por ejemplo, ¿no? Todos estos puentes al final o tendemos puentes y hablamos o podemos hacer el siguiente congreso otra vez ¿no? Y que es fantástico y aprendemos un montón, pero nos falta el otro input, ¿no? No acabamos de enlazar, creo yo. Gracias por los comentarios. Ahora sí que os pediría que, de forma razonablemente breve, me respondáis a lo que se ha puesto encima de la mesa, que es grave, ¿no? Y profundo, esa diferencia de presupuesto social sanitario. Un apunte que yo creo que es muy interesante, decir, oye, el sector privado es un sector que dice, oye, esto de la integración no es lo mío. No sé si aquí influye el sistema de pago y de financiación que tienen. Creo que sí, pero bueno. Pero hacerlo, por favor, rápido. Y también os pediría que, a modo de conclusión, porque tenemos que cerrar al final la mesa, me digáis ¿por dónde empezaríais a hacer la financiación basada en valor? Un elemento solo. ¿De por dónde empezaríais? Tino. La pregunta más potente de quién paga esto es de difícil respuesta, ¿no? Lo que cabe esperar es que del propio sistema, mediante la reorganización, se consigan liberar recursos. Eso es lo que esperaríamos. Los análisis indican que hay despilfarro. Pues si se puede cuantificar, medir y aproximar, pues sería una forma de financiar sin tener que tocar el bolsillo a nadie. Si eso no es suficiente, es una decisión política dónde se ponen los recursos. Si aún y así no es suficiente, o bien se incrementa impuestos o bien contribuciones individuales, con los problemas de equidad que puede conllevar. Pero yo empezaría por lo primero, porque precisamente la ecuación consiste en medir valor, medir dónde no hay valor, reajustar, no es un proceso rápido, sin duda, requiere de tiempo, pero se liberan las evaluaciones que aparecían porcentajes de reducción en hospitalizaciones, en gasto, etcétera. Por lo tanto, ahí hay una pequeña bolsa de redistribución para poder abordar la atención integrada, que sí que es cierto que es en cierta manera utópica, pero bueno, ya está bien tener utopías hacia dónde avanzar si el camino es el correcto. Muchas gracias, Tino. ¿Y por dónde empezarías, has dicho? Ahí te ibas escaqueando ya, Eso ya no lo digo. Sí, yo empezaría por el empezar. Es decir, start small es start primero. Pues empezando con algo. ¿Dónde algo? Yo insisto en el tema de medición y los elementos de medición que se puedan obtener, aunque sean pequeños, hay un lugar donde hace poco daño, que es dentro de la fórmula del pago por resultados. Y, sobre todo, en la presentación de Jennifer, enseñaba elementos que no es de pago al proveedor, sino el pago a los proveedores del territorio. Yo creo que eso es muy potente y no sé hasta qué punto hemos... Y está ahí encima de la mesa. Exacto. Para poder usar. Gracias, Tino. Roberto. Bueno, son preguntas complicadas. Yo, una que la tengo bastante claro, que si queremos mejorar la sostenibilidad global del estado del bienestar en la parte de sanitaria y social, hay que hacer una inversión fuerte en servicios sociales.
que va a ser la principal garantía, además, de que muchos de los problemas que hablamos en sanidad se resuelvan. Han salido a lo largo del Congreso y no los voy a reiterar. Y eso lo tengo clarísimo y hemos dado ejemplos tanto macro como micro de que esos vasos comunicantes están ahí. Luego hay otra pregunta, que en esa no tengo una respuesta, pero que habría que reflexionar mucho, es hacia dónde va la hiperespecialización. En términos de complejidad tecnológica, costes, incluso habría que pensar si eso debería ser un subsistema diferente, con unas reglas del juego diferentes, porque estamos hablando de que algo que puede transformar, o sea, estamos hablando casi ya pues lo que llamaríamos riesgos catastróficos, ¿no? El tipo de coste que están suponiendo los tratamientos que van a llegar. Están llegando y van a llegar muchos más en esa línea. O lo que viene para la obesidad, por ejemplo. ¿Cómo se va a financiar todo eso? O sea, hay reflexiones importantes sobre la hiperespecialización y el terciarismo. Y la tercera, ¿por dónde empezar? Bueno, podría seguir un poco lo que dice Tino o ir directamente a algunos de los ejemplos que se han puesto. Final de vida, que es un escenario acotado, definible, donde ya hay una serie de dispositivos y donde hemos visto esas sinergias sociales y sanitarias y se podrían hacer pilotos bien elaborados, o ese colectivo de crónicos complejos que había tanto en el programa holandés como en el PACE, son objetivos colectivos donde se puede pilotar este tipo de experiencias que además, pues eso, cuantitativamente no son tan numerosos, ¿no? Pero bueno, hay que empezar por algún sitio, si no, al final se queda todo en el discurso. Muchas gracias, Roberto. Jennifer. Y yo, siguiendo con lo que dicen mis compañeros, empezar empezando, pero haciendo una reflexión de por qué hay que medir el valor. Empezando por la reflexión de por qué hemos cambiado y en qué hemos cambiado. ¿Por qué somos diferentes de hace 30 años? ¿En qué hemos cambiado? ¿En qué ha cambiado el paciente? ¿En qué ha cambiado la demanda? ¿Qué está demandando el paciente y qué nos está pidiendo? Empezando por esa reflexión de por qué tenemos que medir valor y a partir de aquí sentarnos todos, hacer partícipes a los profesionales a todos los niveles para que puedan hacer este tipo de medición. Muchas gracias a todos. Vamos a ir cerrando ya la mesa. No sin compartir que realmente hemos aprendido cosas, ¿eh? Hemos aprendido, por ejemplo, que el valor en lo social todavía no sabemos lo que es, ¿no? Tenemos que investigarlo, pero hay que medirlo. Eso es importante, ¿no? Y que mientras llega y no la evidencia de lo que es el valor y la medición, podemos empezar a poner en marcha ya pequeños pilotos y pruebas utilizando lo que tenemos, ¿no? Gracias a todos por la atención y esperemos que os haya servido también para abrir la mente a nuevas ideas y sobre todo también a nuevos estímulos para ponernos en marcha e ir haciendo cosas. Gracias.